Amén. Amén. Muchas gracias por sacarle su tiempo y llegar aquí hasta en el día de hoy. En el día de hoy vamos a estar teniendo la introducción de lo que va a ser la próxima serie de enseñanzas, la mente. Entonces en la próxima enseñanza vamos a ver qué mentalidades dice la Biblia, cómo las reconocemos y cómo las manejamos. Eso es lo que va a ser la próxima enseñanza central. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias por este grupo de hombres que has traído hasta aquí en el día de hoy. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos y te pedimos que glorifiques a Jesús. A mí dame la gracia para expresar la enseñanza, que sea palabra que revele, palabra, Señor, que nos muestre un nuevo camino, palabra, Señor, que rompa con viejos hábitos, que saque a la luz las mentiras del enemigo que venimos cargando, Señor. En el caso de mis hermanos, una mente entendida, un corazón, Señor, dispuesto y unos oídos abiertos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya antes de entrar a la clase, en las próximas 2 semanas, a paz, tienen 2 encomiendas. Aquellos que todavía tienen sus hijos en sus casas, sentarse con sus hijos y comenzar a darle pequeños estudios bíblicos. Más adelante vamos a traer la evidencia bíblica de que esta es nuestra responsabilidad. Aquellos hombres que no enseñamos, que no tenemos la gracia para enseñar, entonces traigan a sus esposas que los ayuden en la tarea. ¿Ok? Involúcrenla en esto, pero lo importante es que en la casa comencemos a hablarle la palabra a nuestros hijos. Esa es una. 2, orar con sus esposas. Empezar a orar con sus esposas. Aunque sea antes de acostarse, agarrarse de manos, orar, aprovechar y cualquier roce durante el día, partirle el cuello a ese gallo e irnos a dormir en paz. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. No estoy diciendo que esto es fácil, pero, hombre de Dios, Dios no te ungió para lo fácil, tú has sido ungido para lo imposible. ¿Ok? Y es nuestra responsabilidad, como hablaba con el hermano Santiago, instruir a nuestros hijos en el camino para que cuando sean viejos no se aparten de él. Hablábamos el hermano Santiago y yo de eso, y el hermano Santiago me comentaba cuántas familias ha conocido en el transcurso de su vida que de momento cuando pregunta por los niños y Pepito y Rolandito, no, pues están perdidos. Yo no creo que esa es la historia que nosotros queremos para nuestros hijos, y si esa no es la historia que queremos para nuestros hijos, entonces la forma correcta de hacer esto es lo que dice la Biblia: instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? En el de Cristo. No tienes que ser un teólogo para esto, no tienes que tener mucho conocimiento, pero es nuestra responsabilidad. Amén. Amén. Okay. Ya empecé con los limones en temprano en la enseñanza. Brother. Aquí en el papel que tienen vamos a comenzar en el texto. ¿Algún voluntario para leer el texto? ¿De dónde a dónde? El texto arriba, el que está solito. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es Proverbios 23:7. Amén. Pues como piensa dentro de sí, así es. El verso de arriba es la Reina Valera del 60. El segundo versículo es la Biblia de las Américas. ¿Alguien me puede decir qué puede ver en ese texto? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O si esa está muy difícil, entonces la segunda, pues como piensa dentro de sí, así es él. ¿Alguien quiere comentar algo del texto? Miro como una identificación. Identificación. Perfecto. Muy buen punto, Jairo. ¿Alguien más? Me gusta que hace hace la distinción La distinción. de pensar en su corazón. No nomás el pensamiento, Ajá. el pensamiento en su corazón. Amén.
Porque, bueno, pues para mí nos enseña que, o nos dice, nos está diciendo que, ok, una cosa es que te cruce por la mente, otra cosa es que te cruce por el corazón. Y muchas veces como cristianos somos muy duros con nosotros porque queremos llegar a esa perfección, el no pecar, porque es lo que la Biblia nos dice que es a lo que tenemos que llegar. Pero somos muy rápidos para condenarnos, somos muy rápidos para, ya lo pensé, no sirvo para nada, ya lo viste. Somos muy rápidos para eso, muy duros a veces con nosotros mismos. Y ahí nos está diciendo, no nomás es el pensamiento, pero es el pensamiento de tu corazón, que es una diferencia entre la mente y tu corazón. Okay. Vamos a abundar ya mismo en eso y vamos a ver si realmente la palabra es corazón, corazón, como la estás viendo, o es mente. ¿Alguien más? ¿Qué? La palabra es mente. El corazón y la mente están unidos. Pero el verso está hablando de la meditación, del pensamiento, tal como él dijo, no es que el pensamiento cruce, es como tomamos el pensamiento y comenzamos a meditar en este pensamiento. A mí esto me pasó tan reciente como ayer, y el enemigo me desbarató el día con una estupidez y yo lo dejé, y ayer para mí fue derrota. Justamente por no tomar control de mi vida pensante. Irónicamente hoy estoy enseñando de la mente. Este versículo habla de ciertas percepciones que tenemos que tener presentes. Uno, en nuestras vidas está quiénes somos. En nuestras vidas está entonces quiénes somos, eso es nuestra identidad. Y ya esto en sí mismo es conflictivo, y aunque el tema en el día de hoy no tiene que ver con eso, entonces nosotros tenemos que entender que nosotros somos todo lo que Dios dice que somos, lo que somos creyentes. Entonces ya nuestra identidad está resuelta, pero ahora tenemos otro problema. ¿Cómo yo pienso que soy? Porque hay una diferencia entre cómo yo pienso que soy y cómo yo soy realmente. Entonces el verso te está enseñando a identificar cómo tú eres realmente, no cómo tú piensas que eres. Porque yo pienso que soy un merenguito, que soy super nice, que todo el mundo se lleva bien conmigo. Pero cuando yo evalúo los pensamientos, entonces me doy cuenta de que soy difícil, de que soy criticón, de que es muy fácil para mí entrar en enemistades y en contiendas, que soy arrogante y que tengo la tendencia de inclinarme al orgullo. Esa es Jorge Sanabria. ¿Le gusta esto a Jorge Sanabria? No, pero esa es la realidad bíblica, yo no la puedo cambiar. La Biblia es verdad, aun cuando va en contra mía. Y estas cosas revelan áreas en mi vida, que entonces yo tengo que orar para que Dios me ayude. Yo creo que pocos de ustedes han de verdad visto o han estado en el lado malo de Jorge, con excepción del pastor y Jairo, que Jairo me vio en todo mi esplendor. Así que ese es Jorge. Yo puedo pensar una cosa, pero el verso está diseñado para ayudarme a entender cómo yo soy realmente. Así que el verso te enseña que como tú piensas normalmente, así eres tú. Así que vamos a ser honestos. ¿Qué clase de pensamientos estamos normalmente albergando en nuestras mentes? Porque eso nos va a ayudar a identificar muchos de los problemas que venimos enfrentando. Yo recuerdo que yo solía preguntarme, pero ¿por qué la gente no se lleva conmigo? Hasta que yo solito me contesté a través de la escritura. Eres difícil, loco. Lidiar contigo es un problema. ¿Alguien me sigue? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Así que tenemos una diferencia entre quien yo pienso que soy y en quien yo soy. ¿Cómo los identifico? Estudiando, prestando atención a lo que pienso. Algo que es falso
es que te enseñen que tú no puedes controlar lo que piensas. Es una mentira. De hecho, la Biblia nos dice que esa es nuestra responsabilidad, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, tenemos una responsabilidad de filtrar lo que estamos pensando. Sin embargo, este verso nos dice que en algún momento nuestra verdadera personalidad, por decirlo de esa forma, va a salir a florecer. Y la vamos a ver en forma de pensamientos. Vamos a seguir a lo que sigue. ¿Por qué esto es importante? Porque hay una conexión entre pensamientos y acción. ¿Alguien quiere leer el primer versículo? En Proverbios 24:2, porque su corazón piensa en robar y sus labios hablan iniquidad. Reina Valera 1970. Amén. Entonces, ¿ahora qué pasó aquí? Ahora la palabra corazón no tan solamente está hablando de la mente, sino está hablando también del corazón. Corazón es una de las pocas ocasiones donde las vemos entremezcladas. Esta persona lo pensó, meditó en él. ¿Y cómo yo sé que alcanzó el corazón? Porque está saliendo por la boca. Y la Escritura enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cuál es el problema? Que recordemos que la mente gobierna lo que es la voluntad, lo que son mi toma de decisiones, lo que es todo esto. Pero el corazón gobierna lo que son los deseos, lo que son mis pasiones. Y significa que ya en este punto de la historia, mi mente ya está meditando en esta línea de pensamiento. Mi mente aceptó lo que sea que yo estoy pensando y mi corazón ya está caminando con este pensamiento. Lo que significa que ya en este punto es solo tiempo para que yo ejecute la acción, porque mis emociones están diseñadas para ponerme en una posición de toma de decisiones. Vamos a ver si esto es cierto. Si tú llegas a un sitio y te sientes incómodo, ¿cuál es la decisión? ¿Cuáles son las decisiones que tienes que tomar? Te vas. Ahí están las decisiones. Estoy hablando con alguien, me está empezando a caer gordo, ya me estoy sintiendo medio crispy, como dicen. ¿Cuáles son las decisiones? El hecho de la jefa, güey. Pero entonces, si te das cuenta, es el corazón a través del sentimiento quien gobierna la posición y presenta las decisiones, pero ¿quién la toma? Es la mente. Es la mente. Por eso aquellos que estuvieron en la etapa donde hablábamos del corazón, les decía, nunca pierdan el tiempo tratando de arreglar una emoción. Vamos a retroceder y a trabajar con el pensamiento, y una vez arreglamos el pensamiento, la emoción cae en su sitio. Porque es la mente quien gobierna eso, no es el corazón. Pero recuerda que ya este corazón está lleno porque ya está saliendo por la boca. No es algo casual. Jesús nos decía, el que tiene un poquito en el corazón le sale por la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que en nuestro corazón hay cosas escondidas que todavía no hemos descubierto, porque todavía no abundan, están ahí escondidas. Pero eso es otro tema. Entonces, tenemos que comenzar a identificar que hay una conexión entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y en lo que estamos haciendo. Porque yo me he encontrado con gente que tú le preguntas, ¿pero por qué lo haces? No sé. No sé. Personas que llevan por su quinto trabajo y, oye, ¿por qué no pueden mantener un trabajo? Pues no sé. Nunca me he puesto a pensar en eso. Nosotros que somos padres, oye, ¿por qué tus hijos se están comportando de esa forma? Pues no sé. No tengo idea por qué el cabezón este.
No sé, es una mentira. No sé, es una mentira diseñada para escapar la responsabilidad de tomar una decisión sobre el asunto. Creo que ahí está el clavo, este es cabezón. Porque muchas veces tratamos a los hijos Y ellos terminan comportándose como lo que nosotros decimos. muy agresivos. Y los niños se graban todo. Y ya cuando tienen una edad ya no les puede decir cabezón porque se te pela, se va. Pero si le enseñé las cosas de Dios, pero en tu casa, aquí fuiste una cosa, en tu casa otra. Volvemos ahí, por alguna razón. Volvemos a esos dos estilos de vida. Ahora escucha, decir no sé o intentar evadir la responsabilidad de lo que estamos haciendo, porque te acabo de presentar un verso que dice que nuestras acciones son el producto de lo que pienso y de lo que quiero. Aunque yo diga que no, la Biblia dice otra cosa. Estamos haciendo lo mismo que hizo Pilato, que me voy a explicar. La Biblia se toma el tiempo de dejarte saber que Pilato no encontraba ninguna razón justificada para crucificar a Jesús. Jesús, ante los ojos de Pilato, era justo. No había razón para tomar la decisión de enviarlo a la crucifixión. ¿Lo estás viendo? O sea, la mente y el corazón de Pilato estaban 100% unidos en una cosa y está saliendo por su boca: no encuentro maldad en este hombre. Entonces, ¿cómo es posible que la mente de alguien, el corazón de alguien, está diciendo una cosa como esa y aún así toma una decisión? ¿Cuál fue la decisión de Pilato? No tomar decisión. No toma la decisión. Muchas veces nosotros estamos en prácticas y que no estamos tomando decisión. Pilato decidió dejar que las cosas siguieran su curso y decir: yo me lavo las manos, pensando que eso era suficiente. ¿Me sigue? Pero el verso enseña que en el momento que él hizo eso, Pilato fue responsable de maldad, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hizo. Y la Biblia enseña que eso es justamente el pecado. Muchas veces pensamos que pecado es simplemente violentar uno de los mandatos de la Biblia. Esa es la forma más simple de verlo. Definición bíblica y contundente de pecado es esta: porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Punto. Así que en el momento que nosotros sabemos qué es lo correcto, pero decidimos no hacerlo y tomamos la decisión de dejar que las cosas sigan su curso, pecamos. Y aunque no lo parezca, este verso cae en efecto. Porque la única forma en que nos es contado como pecado es que tú sepas qué era lo bueno. Y para que tú sepas qué era lo bueno, tuviste que haberlo pensado y meditado en el asunto, no un pensamiento casual, sino una meditación profunda que alcanzara tu corazón, saliera por tu boca en una confesión. Pues eso es lo que está enseñando este verso. Porque eso es lo que gobierna nuestras acciones. Pero cuando vemos que lo correcto es un inconveniente, sea porque tenemos que invertir tiempo, que es generalmente la razón por la que la dejamos pasar, sea como en el caso de Pilato, que su posición se veía amenazada si tomaba la decisión de ir a Jesús, dejar ir a Jesús. Entonces él escogió su posición por encima de lo correcto. O sea, por la otra razón, que le tenemos más miedo al hombre que a Dios. Pero estas son solamente algunas de las razones que nos llevan a no hacer lo que es correcto y a entrar en situaciones que después nos preguntamos: ¿cómo llegué hasta aquí?
¿por qué me está pasando esto? Y normalmente tomamos esta serie de decisiones sin entender lo que estamos haciendo. Porque no entendemos hoy y todas estas cosas es simplemente la introducción a lo que es la mente. Ok, vamos a llevarlo más allá. Vamos al libro de Génesis. No voy a entrar en la discusión de la serpiente, Eva. Quiero que tú veas lo que acontece después. Los 3 patrones que nacen en la mente de una persona una vez peca. Una vez Dios los confronta, Adán le dice básicamente: es tu culpa porque la mujer que tú creaste me engañó. Adán le echa la culpa a Dios. 2. ¿Qué dice Eva? La serpiente me engañó y yo comí. Eva le echa la culpa al prójimo. Yo tomé la decisión que yo tomé, pero es culpa del prójimo. Mis hijos están en la condición que están, pero es la culpa del prójimo. Si no se hubiese juntado con tal amiguito, si no hubiese salido con tal noviecita, si no hubiese tenido tal noviecito. Así se mira eso en vida práctica. Le echamos la culpa a nuestras esposas. Es que tú los consientes mucho, tú los chipiloneas, tú no los disciplinas. Así se mira en nuestros hogares. 3. La más común y la más dañina de todas. ¿Alguien me puede decir qué dijo la serpiente? ¿Qué dijo? No dice nada. No dijo nada. Eso se llama negación. Eso se llama rebeldía. La serpiente no dijo nada. Y de todas las actitudes que podemos tomar, esa es la más dañina. Y esa, amado hermano, fue la que decidió Pilato. Nada. Y crucificó al maestro. Te veo meditando, suéltala, escúpelo, Piolín. Ok, bueno, él va a soltar. Dale. Pobre Pilato, ¿Ah? pobre Pilato, la llevaba de perder. ¿Por qué? Ok, porque Pilato ahí está. Pero ¿sabes? Pilato no era creyente, por lo menos la Biblia no nos dice que no era creyente. Pilato no Para era nada. creyente. Es el gobernador en una zona donde viven los romanos, donde están viendo los judíos, que de plano no se llevaban bien para nada. No. Ahora viene una multitud y le tiran con Jesús, lo queremos matar. A ver, pues vamos a ver por qué lo quieren matar. Porque hizo ABCD. Ok, ¿lo hiciste? Pues sí, pues no, lo que tú quieras. No encuentro nada malo en él. Ahora, Pilato no es creyente, no cree que él es el maestro. Nomás sabe que es un vagabundo mugroso que le están tirando enfrente, que quieren matar. Ahora él tiene que hacer una decisión. O sacrifica o crucifica a Jesús y San se acabó, o defiende al vagabundo mugroso que no tiene ni casa ni oficio, y quién sabe qué problemas se le arman entre la multitud y los soldados que van a tener que mantener orden. Entonces él está teniendo que decidir ahí entre el vagabundo y su sociedad, y decide pues que ellos hagan lo que quieran para no meterme en problemas con ellos. Okay. Sin embargo, tu razonamiento tiene un pequeño problema. Pilato empezó no creyendo, pero uno de los evangelios se toma el tiempo de decirte que cuando Jesús le dice: mi reino no es de este mundo, Pilato tembló. ¿A poco eres tu rey? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Pilato inició la conversación pensando que él estaba hablando con un poluciero, pero a mitad de conversación Pilato ya sabía que estaba hablando con un rey. Por eso cuando lo crucifica dice: este es el rey de los judíos. Si eso no es convicción, dime qué es eso. Pues aparte su esposa también. Aparte su esposa, que le dijo: no te metas con este justo, ya he padecido por él toda la noche. O sea, cuando Pilato inicia la conversación, lo que tú dices es cierto. Pero
Si la cosa simplemente se quedara así, entonces la enseñanza iría tal como tú dices, lo fácil sería echarlo por un lado, pero lo que le complica la existencia a Pilato es que él inició siendo incrédulo y aunque nunca se convirtió, Le pusieron la duda en la mente. su fe quedó activada. Por eso decía, la Biblia te enseña, y le puso un título que decía, este es el rey de los judíos, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Eso es convicción. Sí, pero eso lo hizo, bueno, eso lo hizo ya que lo tenía colgado ahí enclavado. Sí, no, pero ¿qué te estoy enseñando ahora? Esa acción es el producto de un pensamiento, una meditación que llegó al corazón, salió por su boca y se convirtió en una acción. No, sí. ¿Estás viendo cómo la Biblia se explica ella sola? Sí. Y yo creo que lo que yo veo ahí es de que yo hubiera quizá, lo más probable, terminado como Pilato. No, yo no te culpo, yo he sido Pilato tantas veces, yo he sido Pilato y Judas tantas veces en mi vida que ya ni me acuerdo. Porque imagínate en el trabajo, te traen a este empleado, lo vamos a correr, es un inservible, a ver qué pasó, no, pero resulta que nomás es, o ni siquiera ni medio flojo, nomás no le cae bien a nadie, ¿no? Le dices a tu señor y tu señora, pues no, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. Bueno, ¿qué cariño le tengo yo de repente a esta persona? Huélguenlo. Pero ya que lo hiciste, ya que te diste cuenta de lo que hiciste, es cuando te llega el arrepentimiento, es cuando te llega la relación, es cuando te llega. ¿Pero en qué estabas operando? Estás superando con la mente. Estás operando con tus emociones. ¿Qué cariño le tengo yo a este? Por eso. Ahí lo que vas a hacer. Eso no es la mente, eso es el corazón. Es el corazón. ¿Por qué estoy involucrando mi corazón en este justo? O en esta persona que en valores. Ya empezaste sin miedo. Tu corazón se tiene que envolver. Ya estás preocupado. Ya, pues si no empezaste. Pero estás viendo cómo estas cosas gobiernan. Ajá. Pues es lo que yo quiero que tú veas. Es imposible tomar una decisión sin que el corazón se envuelva y te ponga en la posición de tomar decisiones. Y es imposible tomar una decisión si no lo has pensado realmente. Y muchas veces terminamos en posiciones como la que estamos hablando. Y no les enseño esto. Yo he sido Judas, Pilato, Pedro, Pablo. Tú menciónalo. Y no estoy hablando de Pablo cuando era Pablo cuando era Saulo. ¿Sabes? Y es normal quedar en esta línea. No digo que es lo correcto, pero es parte del proceso de aprendizaje. Pero si nosotros no lo vemos en nuestras vidas, y ya mismo te vas a dar cuenta porque es importante que lo veas. Vamos al próximo punto. Lo que piensas consistentemente determina nuestra reputación, título y cómo somos conocidos. ¿Alguien puede ir a Proverbios 24:8 y leerlo, por favor? Al que piensa hacer el mal, le llamarán, ¿no? Sí, ese es. Okay. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Muchas gracias, pastor. ¿Quiere comentar algo? ¿No? ¿No? ¿Alguien puede leer el otro que es la versión Dios habla hoy? Quien solo piensa en hacer daño gana fama de malintencionado. Yo no sé en México, en Puerto Rico, un refrán que dice: crea fama y acuéstate a dormir. ¿Ven? ¿Cómo se crea fama? Haciendo ciertas cosas, tomando ciertas decisiones. Pero sin embargo, mira lo que dice el verso: al que piensa hacer el mal, le llaman hombre de malos pensamientos. Y mira lo que dice el segundo: quien solo piensa en hacer daño gana fama de malintencionado. Y el tercero, que es la traducción al lenguaje actual, dice: el que solo piensa en la maldad se gana el título de malvado. Pero solo dice piensa, no ha tenido la oportunidad de ejecutar. ¿Cómo no? ¿Por qué esto es cierto? ¿Se acuerdan del texto base? Porque como el hombre piensa en su corazón, tal es él. ¿Qué está pensando? Maldad. ¿Qué está proyectando? Maldad. ¿Cómo lo están llamando? Malvado. Amado, esto nos va a caer como un balde de agua fría. Pero es tiempo que prestes atención a lo que la gente habla de ti. ¿En el trabajo o en otra parte? En la church.
Ya eso me dice mucho, Diego. Y el hermano lo respaldó, me dice más todavía. De verdad que son de sangre, tú no sigues hasta morir. Tú sáltale que yo le sigo. Pero no te lo digo para que te tomes a pecho lo que la gente está diciendo, sino para que le prestemos atención a qué estamos proyectando. Y esa es toda la importancia del asunto, porque lo que nosotros proyectamos determina cómo somos conocidos. Yo casi no hablo como el hermano Santiago. El hermano Santiago yo lo veo a la esquina, sin embargo yo siento un respeto bien grande por él, porque eso es lo que me proyecta. Alguien sigue a donde te quiero llevar. O sea, y es tiempo de que sigamos honestos con nosotros mismos, porque muchas veces se nos puede subir a la cabeza ciertas cosas, ciertas posiciones, ciertos títulos, y perder de vista quiénes somos realmente. Entonces cometer el error que Pablo nos recomienda que no hagamos. Hermano, que ninguno de ustedes piense más de ustedes mismos de lo que debe pensar, sino que cada uno de ustedes piense de ustedes en justa medida y razón. Pero ¿cómo hacemos esto? Con una evaluación sincera. Cuando alguien dice que yo le caigo gordo, digo, bueno, pues ni modo, flaco, no te puedo caer. No, ahora hablando en serio, cuando yo escucho que la gente tiene dificultades de llevarse bien conmigo, yo entiendo el porqué. Lo primero que me dijo Oliver cuando me dejó caer esta posición fue esto: hermano, vas a ser retado, ahora tienes que ser social. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, por mi naturaleza yo soy antisocial. A mí me gusta estar solo. Si alguna vez me has visto en una fiesta, te das cuenta que a los 20 minutos estoy engentado y estoy en una esquina, allá en el teléfono. Y el brother está enchismado. O si me ves en una fiesta, tardamos casi 20 minutos en empezar la conversación. Pues no tengo ni idea cómo empezarla. Háblame de la Biblia y salimos. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Nada. Pregúntale a Diego, que ya no me ha tenido que salvar un par de veces en las fiestas. Y allí me deja y el Diego sigue volteando carne y lo único que yo hago es con el plato extendido. No estoy mintiendo. ¿Por qué lo entiendo? Porque hago esto. Y esto nos ayuda a mejorar. De hecho, esto nos ayuda a, ¿sabes qué? A no ofendernos cuando las personas reaccionan de tal o cual manera. Porque cuando no entendemos realmente cómo nos estamos proyectando y operamos en un pensamiento de cómo nosotros creemos que nos estamos proyectando, le abrimos la puerta a la ofensa, le abrimos la puerta a la desilusión. Porque entonces nos desilusionamos. ¿Por qué me estoy esforzando tanto? Según nosotros estamos haciendo un esfuerzo increíblemente grande. Y todo lo que dije fue hola. Pero según yo hice un esfuerzo grande. Porque si reconocemos nuestra debilidad, entonces ahora tenemos dónde trabajar y empezar a buscar en la Escritura versículos bíblicos que nos ayuden. Por ejemplo, mi problema de ser antisocial, la Biblia dice que el que quiere amigo debe mostrarse como un amigo. Traducción al lenguaje de hoy: el que quiere amistad, el que se muestra amigable. Trato, ya enseño un lado cuando me sonrío, ya hago. Ahí voy. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien quiere comentar algo? Diego, que lo vi por allá en la tele. Diego, comenta. Chido. Suelta. Dale, chido. Cualquiera de los dos, comenta. Te amo, mi hija. Es muy social. Oye, eso. Y apasionado y todo el mundo. Sí. Gaby, papi. Quiere amistad. Realmente los unos a los otros. Oye, qué espiritual se nos pone el Diego rápido. Es que te miró con un plato en la carnita. Fueron los lentes. Ok. Entonces ya entendemos que lo que yo pienso define cómo voy a ser conocido. Y esto se aplica al trabajo, Jerry. No te vas a salvar. Pues,
Jairo ahora sigue teniendo el único jefe que va a tener toda su vida, su esposa, así que no. Ya Jairo es dueño de empresa y empleado al mismo tiempo. Te felicitamos, Jairo. Creo que me pone más a trabajar mi esposa que el trabajo. Te creo. Sí. Men. Ahora, vamos a ver cuál es el mandato bíblico. ¿Alguien puede leer Josué 1.8, por favor? Diego, hasta me cerraste el teléfono, ¿vale? Josué 1:9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok, ¿quién quiere leer la versión Dios ha hablado? Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él día y noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien con todo lo que hagas. ¿Alguien me quiere decir o quiere abundar en lo que está diciendo el texto? Ay, las manos son muchos. Pues creo que es como una instrucción. Es una instrucción. Es una instrucción simplemente de hacer exactamente lo que Dios quiere que hagas y conocerle bien para que todo te salga bien. Bueno, en cierta perspectiva, ¿verdad? ¿Y cómo hago eso? Estudiando, meditando, haciendo lo que Dios dice. Es una... Estudiando, meditando. Y guardándolo en tu corazón. Hay muchas cosas. Pero para poderlo guardar, tienes que estudiarlo y meditarlo. Es ahí a donde quiero llegar. Desde ahí le dimos al clavo. Pues muchas veces queremos guardar el mandamiento, pero no lo estudiamos. Y medita va con el pensamiento, lo que hemos estado hablando. Es todo va en la misma línea. Quiero que veas el orden en que la enseñanza nos está llevando. Primero, desde la base nos está identificando que aquel que realmente yo soy es la manera en la que yo pienso. Después pasamos a explicarte por qué muchas de mis acciones, por qué no puedo romper con ciertos de mis hábitos, patrones, por qué la gente habla de mí, lo que habla. Y toda esa línea es la que venimos trayendo. Ahora este versículo es donde comencemos a darle giro, cómo vamos a resolver estos problemas. Y lo primero que vamos a hacer, los 3 versículos empiezan todos de la misma forma. Date de cuenta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esa es la Reina Valera del 60. Dios habló hoy, repite siempre lo que dice el libro de la ley. Nueva Traducción Viviente. Estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Sé qué es lo primero que tengo que hacer? Tomar las escrituras y comenzar a estudiarlas. Esto no está hablando de lectura casual. Esto no habla de tu devocional en las mañanas donde te sientas y haces tu devoción. Esto está hablando de un tiempo invertido en las escrituras. Amado, todos vamos a tener distintos problemas y áreas en las que tenemos que trabajar. Por favor, amado hermano, escucha, si tienes problemas con la ira, no te vayas a leer versículos de inmoralidad sexual. Tú no necesitas eso, porque tú no tienes problemas de inmoralidad sexual. Tu problema es la ira. Entonces vamos a leer versículos que tienen que ver con la ira. Yo tengo problemas con la enemistad. No me voy a ir a leer versículos de condenación por falta de entender la gracia. No, tengo que ir a la Biblia y qué me dice en relación al fruto de la carne que se llama enemistad, contienda, ira, enojos. ¿Alguien me sigue? Cada problema tiene un versículo y muchas veces esto se va a escuchar ridículo. Es como si tuviéramos un dolor de cabeza y en vez de ir a tomarnos una aspirina nos pusiéramos un Band-Aid en la frente y esperábamos que el Band-Aid nos quite el dolor de cabeza. Nos va a reventar la cabeza en canto y jamás la curita no va a hacer nada, porque la curita no es para eso. Y lo mismo sucede. Tenemos problemas en nuestro carácter y estamos leyendo del diezmo.
tenemos problemas de tiempo y andamos leyendo del carácter y entonces nos preguntamos, pero si estoy leyendo la Biblia, sí, pero Pablo le dice a Timoteo, divide bien las escrituras. En el día de hoy no tenemos la excusa de los hermanos que vienen de tiempos antiguos. En el día de hoy tenemos Biblias temáticas. Hay Biblias como la Arcoíris, hay Biblias como la Thompson. Hay 1500 Biblias que nos ponen, sea por colores, sea por tema, pero podemos encontrar estas cosas. Hay software gratuitos en el internet donde escribimos ira y estos software te alinean todos los versículos de la ira. No tenemos la excusa que los hermanos tenían antes. Yo soy mucho más joven que Santiago y cuando yo empecé a estudiar las escrituras, las concordancias apenas venían saliendo. Todo lo teníamos que hacer a mano. Ahora le doy gloria a Dios. Yo no me sé dónde está, pero sé lo que dice. Porque fue esa la forma que tuve que aprender a estudiar. No teníamos. ¿Laos es el software que usted usa? El Logos. Logos, no teníamos nada de eso. Cuando nosotros, me imagino que cuando tú empezaste tampoco. No, pero no sé. Todo eso llegó después. Así que vamos a ser sinceros. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar la escritura en el área donde estamos fallando. Pero tenemos que sobrepasar el miedo de admitir que tengo un problema y seguir ignorando mis pensamientos, seguir cerrando mis oídos a lo que la gente está diciendo. Esta va a doler. Seguir cerrando el oído a lo que mis hijos me están diciendo. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí sentados en algún momento hemos escuchado algo como esto: papá, tú no juegas conmigo. O papá, tú no haces tal cosa conmigo. O la voz de nuestras esposas diciéndonos exactamente lo mismo. Y todo eso son cosas que nosotros tenemos que trabajar, porque todas empiezan aquí. La gran mayoría, por no usar la palabra todos, tenemos un problema en común. Una mentira en común que nos engaña. ¿Sabes cuál es esa mentira? No tengo tiempo. Yo decía esa mentira cuando estaba en Bimbo. Y todavía me veo tentado a usarla ahora que lo que estoy haciendo es estudiando. ¿Alguien me sigue? ¿Qué? Entonces lo primero es estudiarla. El pastor Oliver se me adelantó a la segunda. ¿Cuál es la segunda, pastor? Meditar. Meditar en ella. Comenzar a educar mi pensamiento. Educar mi pensamiento de una forma incorrecta a la forma correcta. ¿Ok? Esto toma tiempo. Y aún después que lo domines, te tengo noticias. El diablo es otra cosa y siempre va a encontrar un gancho, cómo meterte, cómo sacarte de frecuencia. Esta pelea no se acaba. Así que aprender esto no es una pérdida de tiempo. El proceso es lento, es duro, porque muchas veces queremos cambiar años de ideologías y pensamientos en tan solo meses o días, y entonces nos frustramos. No funciona de esa manera. Y esa es una de las estrategias que el diablo usa para pararnos cada vez que estamos comenzando algo nuevo. Podemos ser 100% honestos. ¿Cuántos ya no están orando en las tardes o en el día? Ay, Diego, ¿qué pasó? ¿Sabe? Ahí está, No sé. salió a relucir, salió a relucir, sacando el gato del closet. Bueno, no me he puesto en oración continua, pero sí todo el tiempo mantengo una comunión con Dios. ¿Qué? ¿Con tus hijos? Ay, sí, no. Ahí está. ¿Estudio bíblico? ¿Hace cuánto nos sentamos a leer las escrituras? La gran mayoría hemos caído en la misma trampa. No tengo tiempo. O cuando empezamos a hacerlo y la bendición empezó a caer, llegó la oposición, empezamos a fallar, nos frustramos y dejamos de hacerlo. Vamos a ser sinceros. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil deshacer un hábito positivo que deshacer un hábito negativo, y el diablo sabe esto. Te recomiendo, hermano, vuelve
a la carga. No esperes la adversidad para empezar a hacer estas cosas. Si estás en la bendición, si Dios está operando a favor tuyo, este es el mejor momento. Porque si no lo haces ahora, te estás preparando una crisis que Dios la va a permitir, porque si es en crisis, que tú oras, que tú ayunas, que tú lees la Biblia, entonces Dios te va a meter en crisis. Esto está en la Biblia escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, lo vas a encontrar. El pueblo de Israel iba bien, dejaba a Dios, y ¿qué dice la Biblia? Levantó Dios tal nación. Pero antes de levantarle tal nación, le levantó un profeta. Y el profeta les decía, pero como las cosas estaban buenas, estaban en las papas, ya su mente estaba condicionada a la manera de pensar. Entonces, esto es lo triste, que cuando entonces no trabajamos con nuestras mentes libres y voluntarias, la otra forma de romper líneas de pensamiento se llama crisis. Pregúntale a una persona que la vieron del corazón, ¿cómo come ahora? Conejito. Ahora come bien. Pero lo decías antes de estar encima de la cirugía abierto. Sí, mañana hago la dieta, sí, mañana camino los 10 minutos, sí, mañana hago aquello. Alguien me sigue, pero la crisis, nada como una buena crisis para aliviarnos. De hecho, lo cierto es que todos los que estamos aquí somos el producto de una decisión inmediata en tiempo de crisis. En el caso del pastor fue el día que decidió poner los guantes abajo, ir a romper cadenas y reconciliarse con su papá. En mi caso fue el día que decidí creerle al Señor de que yo no moría drogadicto. Así que tenemos la opción de hacer esto en bendición o de hacerlo en crisis. La decisión es nuestra. Pero te garantizo, sin temor a equivocarme, que lo vas a hacer. Dios va a trabajar tu línea de pensamiento de una u otra manera. Entonces ahora vamos a meditar y a entrenar nuestro pensamiento, ¿no? Entonces una vez lo estudio, una vez medito en él, es entonces y solo entonces que lo puedo poner en práctica. ¿Sabes qué está enseñando esto? Que si tú sales de aquí hoy con toda la información que has recibido y la intentas de poner en práctica, vas a fracasar. Porque te estás saltando los pasos esenciales. Lo correcto es salir de aquí con toda esta información, comenzar a ponerla encima de las escrituras, estudiarlas, meditar en ellas, porque no todo lo que se ha dicho aquí es para todos nosotros. Unas cosas son para unos, otras cosas son para otros. Entonces hago esa sección donde retengo lo bueno, desecho lo malo, y ahora entonces me preparo para poderlo estudiar. Y una vez lo estudio, ahora me puse en el lugar correcto para ponerlo a aplicar, porque de lo contrario no puedes. ¿Sabes por qué? Porque si tú entiendes cómo llegaste hasta aquí, cómo terminamos en la situación que estoy, te tengo noticias: aun cuando Dios te saque de ella, vas a volver a regresar. Porque es necesario que tú entiendas cómo llegaste a donde estás. Y la escritura es quien se va a encargar de enseñarte cómo llegaste hasta ahí. ¿Cómo terminé solo? El que quiere amigo, que se muestra amigo. Oh, es que yo era tan sociable. ¿Alguien lo ve? Pero si yo no leo la escritura y comienzo a entender que el filtro que define la verdad en mi vida es la escritura, porque ese es otro problema. Muchas veces venimos cargando con definiciones que no son bíblicas, que están saboteando nuestra práctica y la forma en la que nos proyectamos. Yo soy bien picky con esto. Las definiciones sí importan. Tú dices verdad
Cuando estás hablando con un inconverso y te dice que la verdad es algo que está cambiando constantemente, te dice que no hay verdad absoluta, me preguntas a mí y te digo que la verdad es absoluta y que no tiene necesidad de explicarse ella misma. La verdad es la verdad y es la verdad quien define todas las demás cosas. Así que no porque estemos usando el mismo concepto estamos operando en la misma definición. Y esto es importante. Porque ¿cuál es el árbitro que define la verdad en nuestra vida? Muchas veces tiene que ver mucho con la manera en que estamos operando. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Una vez hacemos esto, esta es la promesa, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero esto también te enseña, y entiende, cuando dice prosperar no está hablando necesariamente de riquezas, pero sí habla de la ausencia de necesidades cubiertas. La necesidad, amado hermano, escucha, la necesidad es una señal manifiesta de un área en nuestra vida que no está cerca de Dios. Cada área de nuestra vida donde tenemos necesidad es un área de nuestras vidas que tenemos que acercar a Dios. Te lo voy a demostrar para mis hermanos teólogos aquí en Healing Grace. ¿Cuál fue la primera tentación en la Biblia? El orgullo. ¿Pastor? ¿Rebeldía? ¿Rebeldía? Esa fue la de Satanás en el cielo, en la tierra. Okay. La manzana. Muerte de Caín, no. La primera tentación que el diablo utiliza en contra del hombre es el enfoque en la necesidad o en la carencia. Te lo voy a demostrar. Cuando tú vas al huerto del Edén, la Biblia te dice que Dios preparó el huerto para el hombre. Amén. Y que le puso mucho árbol con mucho fruto. Amén. Y que le dijo, de todo esto puedes comer libremente. Amén. Todo esto libremente. Más abundante que eso no se puede poner. Amén. Pero este árbol no puedes comer. Escucha. Dios pone una restricción sobre un árbol. Una restricción. Pero a cambio de esa restricción, de la obediencia a esa restricción, había abundancia en todos lados. Pero el diablo desenfoca a Eva de la abundancia y la enfoca en la carencia de aquel árbol. Con que ha dicho Dios que no pueden comer de los árboles. Si tú evalúas la contestación de Eva, te vas a dar cuenta que ya Eva estaba procesando equivocadamente, porque cuando le contesta a la serpiente, le dice, de todos los árboles podemos comer, pero no dice abundantemente o no dice libremente. Ya comenzó a trabajar la carencia en la mente. Y se desenfocó de la abundancia para enfocarse en la carencia que tenía. Y esa, hermano, es la primera tentación. Te lo voy a demostrar. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho no es justo? Esto no es justo. Esto no es justo. ¿De dónde viene la idea que eso no es justo? ¿Quién te dijo que no es justo? Porque siempre que decimos esto no es justo, nos estamos comparando con alguien que está mejor que nosotros. Porque nunca decimos, no es justo que mi congelador está lleno y el del vecino está vacío. No es justo que yo viva en esta casa y el hermano esté viviendo en la calle. Nunca decimos eso, no es justo. No es justo que mis hijos me amen. Ahí nunca dices, no es justo. ¿Cuándo dices no es justo? Carencia. Carencia. Si eres honesto, en cada ocasión que has dicho no es justo, desenfocaste tu mirada de los árboles en el huerto y empezaste a mirar el único árbol que no debías mirar. Y ahí sale
no es justo. ¿Comentarios? Pastor. No, está bien. Bien ¿Me me quitó la explicamos? costumbre esa porque una vez escuché a alguien, estaba platicando con alguien y le dije, por desahogarme le dije, no entiendo por qué me pasa a mí. Y me dijo, ¿y por qué no? Ándale. Que me dejó básicamente sin respuesta. Sí, ¿Por sí. qué no? ¿Tú qué tan especial eres que a ti no te debe de suceder X? Por lo menos una vez. ¿Qué tienes de especial? Y no tienes respuesta. No la hay. La razón por la que no la hay es porque hemos sido atraídos por la voz de la serpiente. Pero vamos a seguir, que ya me estoy quedando, ya me queda un minuto. Bueno, hermano, la mente va a estar llena, sea de sabiduría o sea de pecado, pero vacía nunca va a estar. La mente jamás va a estar vacía. Esto es algo que enseñamos aquí antes, lo estamos repitiendo hoy. Y es importante que tengas esto presente. Porque de qué está llena nuestra mente va a determinar el estado de nuestro corazón. Por ende, lo que hablamos, cómo nos proyectamos, cómo somos conocidos. Y el versículo anterior nos enseña el resultado de nuestra vida. Amén. Escucha. El pensamiento del loco es pecado y abominación a los hombres el burlador. Ese es Proverbio 24:9 en la versión Jubileo. La versión del 60 dice: el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. La intención del insensato es pecado y el burlador es abominación a los hombres. Esta es la Reina Valera del 2015. La traducción al lenguaje actual dice: el que solo piensa en pecar se gana el título de necio. Y volvemos a ver eso. Y nadie los aguanta. Ahí está. Es un pequeño resumen de lo que venimos hablando. No creo que tengamos que explicar mucho. Pero tienes que entender que esto es solo cierto si tu mente se llena de eso. Y que cuando permitimos que nuestra mente se llene de pecado, entonces nos ponemos necios. Somos o burladores, o escarnecedores, o lo que tú quieras decir, pero ahí es lo que dice, ahí lo puedes leer, es lo que dice la Biblia. La Reina Valera, la Jubileo nos dice loco, la Reina Valera nos llama necio, la del 2015 insensato. Y la traducción del lenguaje simple dice el que solo piensa. Próximo punto, porque ya me tomé más tiempo. Conexión entre ojos, mente y corazón. Escucha. Proverbios 24:32 está la nueva traducción viviente. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí la lección. ¿Alguien pudo ver el proceso? Mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí la lección. ¿Cuándo aprendí la lección? Cuando la mire. Cuando lo vio. Cuando lo vio. Cuando lo vio. Cuando lo pensó. Entonces, una vez lo vio, lo pensó, pero lo primero que tuvo que hacer fue verlo. ¿Recuerdan? Hace unos minutos atrás les dije, si tú no ves cómo llegaste a donde estás, es muy probable que aunque Dios te saque, vas a volver a llegar ahí. Ahí tiene la evidencia bíblica. ¿Por qué? Porque si no lo ves, no puedes pensar en eso. Tú no puedes arreglar algo que tú no sabes que está mal. Esa es la realidad. Y hay solamente dos formas para darnos cuenta que algo no está bien. Uno, lo vemos por nosotros mismos, haciendo un análisis honesto de las cosas que hemos aprendido. Dos, escuchando. Ahí, ¿Por qué? a través de regaños. Si yo qué hice.
Anda sensible, Jerry. Voy a preguntarle a Angie qué pasó. Me lo mandó sensible para acá. Regañado. Sí. Vamos a orar por él. Sí, no, hay que orar. Póngase ya aceite, hermano. Dile que lo amo. Voy a hacer una pregunta, Amado. Ya nos pasamos de la hora que ustedes se comprometieron en darme. Nos despedimos y finalizamos en la próxima ocasión, o me regalan unos minutos y finalizamos la enseñanza. Terminando. ¿Finalizamos? Diego, ¿está todo bien? Porque yo sé que la gente hace compromiso. Jairo. No, pues está bien. No, está bien. No, lo que pasa es que no está bien. Me imagino esa manejada de media hora. Es que le va a pedir permiso a Alejandro. Déjame le hablo a ver si se quiere quedar sola la noche. ¿Y por qué en la noche? No, pero... Ok, pero ¿por qué tanto si solo un minuto? Dale. No, está bien. Le dejé la 9 milímetros. Ok, llamado. Mira cómo lo dice la Biblia de las Américas. Cuando lo vi, reflexioné sobre ellos. Pero ahora tenemos otro paso. Miré y recibí instrucción. Cuando lo vi, reflexioné sobre ellos. Miré y recibí instrucción. ¿Alguien puede ver lo que está pasando? Entonces, él vio el problema, decidió meditar en el asunto, comenzó a mirar la situación ahora desde otra perspectiva. ¿Y qué recibió? Instrucción. Hermano, muchas veces nos cegamos tanto con esto de que es por fe que dejamos la razón fuera del asunto. Nosotros caminamos por fe. Por fe yo acepto todo lo que Cristo me da. Pero quien va a traer los cambios a mi vida no es la fe, es la razón. Que no me crea, vaya a Romanos 12, lea ese versículo 1, donde Pablo le dice a los romanos que entregar todo nuestro cuerpo es nuestra adoración racional. Pero como no usamos la razón, no podemos generar cambio. Como no usamos la razón, no podemos levantar nuestras manos y adorar, porque seguimos pensando que esto es por fe nada más. Y por fe levanto las manos. No. Cuando tú lees los salmos, la mitad de los salmos son una adoración racional de David. Te lo voy a demostrar. Oh alma mía, ¿por qué te turbas y te entristeces dentro de mí? Confía en Él, porque aún así yo he de adorarle. Y aquí es donde viene la razón. Porque Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien provee todas tus carencias. Él es quien vence a todos tus enemigos. Eso no es fe, eso es razón. David está mirando hacia atrás en la historia en un momento de tristeza y está haciendo uso de su razón para decirle a su alma: tenemos una razón para levantar manos, pero muchas veces no podemos levantar manos y adorar a Dios porque no usamos la razón, porque esto es por fe. Dime algo. Oh, y cuando habla de lo que no se vio, ¿la razón se ve o es algo que no se ve? La razón, por fe, tú aceptas todo lo que no ves. Sí, porque dice que de la fe, de lo que no se veía. Por fe creemos que de lo que no se veía, Dios hizo lo que se ve. Por la fe, las murallas de Jericó fueron. O sea, no se veía. De la lluvia que no existía. Y todo eso es fe. Todo eso es fe. Pero no se veía. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Fue la fe o la razón la que dirigió los pasos en círculos? A ver. ¿Fue la fe o la razón la que los llevó a obedecer la instrucción que Dios le daba? Las dos cosas. La fe los llevó a creer lo que Dios estaba diciendo, pero la razón los llevó a ejecutar lo que Dios decía que había que hacerse como había que hacerlo. La razón es como ejecutar lo que te dice. La fe nos lleva a posicionarnos de lo que Dios dice, a creer que la Escritura es verdad, aun cuando yo nunca lo vi. Yo nunca vi que Cristo fue crucificado, yo nunca vi la tumba vacía. Yo lo creo por fe. Yo creo esto por fe.
Yo creo que lo que Él hizo es suficiente. Yo no creo que yo tenga que hacer absolutamente nada más para ser salvo. Yo creo todas esas cosas. Eso es fe y por eso yo camino. Pero no puedo dejar la razón fuera, porque sin la razón yo no entiendo las Escrituras. Porque necesito mi intelecto para entender lo que el Espíritu me está enseñando. Hay áreas donde gobierna el Espíritu y la razón no tiene absolutamente nada que ver. Por ejemplo, voy al médico, me hago unos exámenes, me dicen, hermano Sanabria, tienes cáncer terminal, te estás muriendo, vete a tu casa por una semana. Mi razón se acabó ahí. La razón terminó ahí. Porque la ciencia que gobierna la razón me dijo, tienes cáncer, el cáncer está ahí, es presente, están las placas, están los exámenes. ¿Significa eso que se acabó mi vida? No, porque ahora por fe yo creo que Dios tiene la última palabra en lo que está pasando. Si me mata el cáncer o me muero del cáncer, entonces hasta aquí llegaba mi carrera. No me mató el cáncer, esta fue mi historia, esto fue lo que Dios determinó y yo lo creo por fe. Pero si Dios dice otra cosa, entonces yo creo que por fe Él me puede sanar. Es un poco complicado, pero espero que me lo puedan entender. No, ¿Me seguís? Testimonio de eso, sí, tienes razón. Ok. Pero sin embargo, en esta parte que estamos hablando, mi fe es la que me inclina a creer que la Escritura es la verdad absoluta que yo necesito. Pero va a ser mi razón la que voy a estar usando cuando estudio las Escrituras. Si tú te das cuenta, en Romanos 12:2, Pablo no le dice a los hermanos, transformen su fe, renueven su fe. Eso no es lo que dice. Romanos 12 dice, por lo tanto, hermanos, no conforméis a este mundo, sino transformaos vuestra mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando habla de la fe, habla de pruebas, habla de adversidad, habla de fuego, porque la fe se purifica a través de estos conflictos. Pero cuando habla de razón, cuando habla de intelecto, habla de renovar. ¿Sabes por qué? Renovar es llevar algo a su estado original. ¿Sabes cuál es el estado original del hombre en relación con Dios? El hombre fue diseñado desde el principio para caminar con Dios. Entonces Pablo lo que está diciendo es, no tomes la forma de este mundo porque el normal de ello es anormal. Renueva tu mente al estado original en el que fue diseñada. ¿Alguien me sigue? Pero dejamos la razón fuera de nuestra adoración y por eso no podemos prosperar. Por eso muchos de nosotros estamos estancados en ciertos puntos, porque la contestación no está en la fe. Por 13 años yo creí que Dios me podía libertar de la drogadicción. Y 13 años, día por día, iba a agarrar la jeringuilla y la pipa de crack. ¡13 años! Y sabes que el día que le creí no hubo ni un solo cambio espiritual. No dancé, no hablé en lengua, no hubo quien me pusiera las manos. Cuando Cristo llegó a aquel hospitalillo, yo tenía un paquete de crack y estaba fumando. Y en medio de mi intoxicación, yo le creí lo que Él me dijo. Y allí mismo tomé una decisión. Esto es lo último. Mañana en la mañana me voy. Y aunque mi decisión no fue la mejor, porque todavía hice como faraón y dije mañana, Dios tuvo misericordia y me regaló mañana. Y aquí estoy. Esa mañana llegué a casa de mi abuela y por primera vez en 13 años dije, necesito ayuda. ¿Sabes qué cambió mi razón? Mi fe por 13 años siempre creyó que Dios era real, que Dios era veraz, que Dios era el único Dios. Pero mi razonamiento no cambiaba.
Al igual que el pueblo de Israel, yo tenía fe de creyente con mente de esclavo. Y ese es la raíz de muchos de nuestros problemas. Tenemos la fe de los hijos de Dios, pero operamos en mente de esclavitud. ¿Alguien me sigue? Y tenemos que entender la conexión entre mi razón y los cambios en mi vida. Porque hasta que tu mente no cambie, muchos de los problemas que venimos cargando no van a cambiar. Y esa es la importancia de las próximas enseñanzas que vamos a estar trayendo. ¿Amén? Me emocioné. Vamos para adelante. Okay. Este es lo último del día de hoy. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Okay. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Algunas versiones usan los asuntos de la vida. Pero ¿quién es responsable de guardar la mente y el corazón? Yo soy responsable. Dios me hace responsable a mí de lo que estoy pensando. Dios me hace responsable a mí de lo que estoy viendo. Dios me hace responsable a mí de lo que estoy hablando. De hecho, en referencia de esto, de lo que estamos hablando, hay mucho que decir, pero esto puedo decir, Jesús enseñaba que en aquel día daremos cuenta ante la presencia de Dios por toda palabra ociosa que ha salido de nuestra boca. Lo que hablamos importa. Es una reflexión de lo que llevamos dentro. ¿Okay? Y ahora mira en este versículo cómo vas a ver todas las cosas que hablamos en el día de hoy. Entonces Él nos dice que guardes tu corazón y ahora te dice cómo vas a hacer eso. Versículo 24, aparta de ti la perversidad de boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Básicamente, cuida lo que estás hablando. Tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes delante. Muchas veces, básicamente te está diciendo, enfoca tu mirada. Ten cuidado con lo que estás viendo. ¿Cuántos han escuchado el Salmo de David que dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Alguna vez han meditado en esa primera parte, alzaré mis ojos a los montes? David sabía que su socorro no venía del monte. David sabía que su socorro venía de Jehová, pero fuese lo que fuese que David estaba pasando en ese momento, David necesitaba hacer un alto y reenfocar su mirada. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Los golpes de la vida son brutales. Esto sin contar el diablo. La vida sola es algo brutal. La vida en sí sola puede ser algo difícil. Y ustedes lo saben. Y muchas veces los golpes de la vida por sí solos nos desenfocan. Es fácil desenfocarme de Dios cuando tengo problemas en mi casa. Es fácil desenfocarme de Dios cuando tengo problemas con mis hijos. Es fácil desenfocarme de Dios cuando mis pequeños están enfermos, mi familia está enferma. Es fácil. Entonces tenemos que hacer uso de la razón y hacer lo que dice David. Alzaré mis ojos a los montes y volver a reenfocar nuestra mirada en Dios. ¿Por qué? Porque nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Muchas veces el diablo nos preocupa con problemas y situaciones que no podemos solucionar simplemente para preocuparte y robarte la paz. Porque Él sabe que si puede cargar tu mente con estas cosas, Él no tiene que destruirte. Tú solito lo vas a hacer. ¿Cuántas veces estamos tranquilos y empiezan a llegar problemas de la nada? De la nada. Te llama tu hermana que no te había llamado en 15 años a decirte que se está muriendo de quién sabe qué. Y tú, ¿what? Te llaman del trabajo que ese día no hay. ¿Qué sé yo? O en el caso de Karim, te llaman del trabajo a decirte que tienes que salir corriendo a hacer algo. ¿Alguien me sigue? Porque el problema no son esos problemas. Es la acción del enemigo detrás del problema de la vida. Sobrecargar nuestras mentes para que la palabra no encuentre cabida en ellas. ¿Me siguen? Y entonces dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu piel del mal. Para finalizar, vamos a ser sinceros y vamos a hacer una evaluación de nosotros mismos. Porque esa es básicamente la introducción a lo que va a ser la serie de la mente. Y
para que esto funcione, tenemos que hacer una verdadera introspección, no de qué yo pienso, sino cómo realmente me estoy proyectando, cómo me estoy comportando. Porque probablemente cuando entremos a las mentalidades, en la próxima enseñanza, vamos a descubrir que estamos operando en un ser mental equivocado. Amén, hermano, les tomé 21 minutos más por encima de lo normal. Les doy muchas gracias por su tiempo. Una vez más, muchas gracias por venir el día de hoy. Y con esto terminamos la enseñanza.